Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un honor tenerle como parte de nuestra audiencia, como cada semana. Hoy vamos a conversar con uno de los economistas más respetados del país, el señor Guillermo Chapman, que ha trazado una hoja de ruta sobre cómo poder salir de la situación que estamos debatiéndonos entre las mesas únicas de diálogo y las peticiones de los sectores sociales, además de los efectos coyunturales que nos están afectando en este momento. Y por supuesto, trabajar en lo más profundo, en las reformas estructurales para poder lograr esa visión que queremos todos de bienestar. Gracias, don Guillermo Chapman. Mi introducción idílica, ¿no? Preciosa, pero en la práctica las cosas son bastante diferentes. Cuando uno está tratando de lograr consensos y cuando se quiere apaciguar las aguas en un país en donde está acostumbrado a no tener este tipo de situaciones tan prolongadas. En este momento el gobierno está tratando de otorgar productos con precio tope, los conté, son aproximadamente 18, y productos subsidiados, que son 36 aproximadamente, que forman parte del precio de la canasta básica. Si bien esto es un alivio para el ciudadano común, no es la solución a nuestros problemas. ¿Es una medida acertada del gobierno haber hecho productos tope y subsidiados? Con mucho gusto te contesto. Primero, buenos días a ti y a Gracias por estar aquí. Tu selecta audiencia. Yo creo que primero tengo que manifestarte que yo en el fondo me siento, no diría optimista, pero sí positivo, en el sentido de que yo creo que vamos a salir de esta. Hemos vivido muchos incidentes, incluso mucho más serios en nuestra historia, y nos hemos puesto de acuerdo. Han habido consensos organizados, discusión con calma, programada de los problemas nacionales. Yo creo que eso lo podemos plantear una vez salgamos de esta coyuntura. En cuanto a la pregunta concreta que me haces, yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso ataca el síntoma, no ataca el problema. Es posible que se aguante con un nivel de precios controlado, que no aumente por un rato, y que eso apacigüe un poco la situación de la población, que pasa problemas muy serios, porque en Panamá el costo de la vida es comparativamente alto con el nivel de ingreso. A pesar de que el nivel de ingreso promedio nuestro es alto, el costo de la vida también es alto. Entonces, que decía, este es un problema de fondo que no se resuelve controlando los precios, porque los costos cambian, los gustos cambian, los que producen una gama de productos, uno de los cuales está controlado, ajustan los precios de los otros productos. Es decir, hay una serie de mecanismos. Panamá vivió por 50 años con un control de precios que al final era un chiste. Todo el mundo le daba la vuelta. Cuando se eliminó el control de precios nadie se dio cuenta. De manera que si esto no tiene un plazo, yo diría un plazo lo más corto posible que se podría tener, el plazo sería 3 meses. Y en ese periodo enfrentar un plan profundo para atacar las causas del problema. ¿Por qué los precios, y voy a señalar 3 elementos claves del consumo de Panamá? ¿Por qué los precios de los alimentos, los precios de los medicamentos y los precios de la energía eléctrica son tan altos en Panamá? Y eso va a tocar muchos intereses. Así es. Intereses de empresarios e intereses de una serie de personas que están en toda la cadena, incluso funcionarios públicos que se benefician de esta situación. Entonces la pregunta es si queremos sincerarnos con nosotros mismos y atacar el fondo de los problemas, por lo menos de estos 3 elementos que son claves. Ok, vamos a desmenuzar esa respuesta. Lo primero es, ¿cuánto se necesita para poder lograr un subsidio como el que está proponiendo el gobierno y de dónde vamos a sacar ese dinero? Bueno, la primera tarea
que yo le he propuesto en un escrito reciente es: saquen papel y lápiz y pónganle un valor a eso. ¿Qué significa subsidiar el producto A, B, C y D? Y por otra parte, hay que hacer otra tarea, que es identificar específicamente, no en términos generales, vamos a bajar el 10% de la planilla, una serie de ítems, de rubros específicos. Aquí podemos cortar, aquí podemos cortar, y ponerle número a eso. Entonces, tener un presupuesto. Yo puedo recortar el presupuesto en lo que queda del año, que es menos de la mitad del año ya, en tanto. De manera que tengo tantos millones de balboas, de dólares disponibles para atacar los problemas. Entonces, voy a ver qué financio con eso. Pero fíjese bien, don Guillermo, en este momento estamos proponiendo el presupuesto del próximo año. Y en ese presupuesto que estamos poniéndole de 27,000 millones y un sencillo, el problema es que ahí supuestamente no están contemplados los gastos de ningún subsidio que estamos hablando ahora. La experiencia de este país indica que los subsidios, por lo general, nunca son temporales, son permanentes. Entonces, a mí me causa cierta contradicción el hecho de entender cómo se va a plantear el nivel de finanzas para el próximo año y realmente de dónde vamos a sacar el dinero para financiar esto. Bueno, es evidente que eso no está planteado en ese presupuesto de 27,000 millones, que realmente no son 27,000, hay que quitarle lo que prestan los bancos de propiedad del Estado. Sí. De manera que lo que gasta el gobierno, ya sea el gobierno propiamente, el Seguro Social y otras entidades autónomas, es aproximadamente la mitad de eso. Ahí no está contemplado eso. Entonces, yo lo que veo es que hay que hacer dos tareas. Uno, cuantificar lo disponible por medio de recortes este año y lo que se puede gastar el próximo año, y proyectarlo al año 23 y reformular ese presupuesto. Con ese presupuesto no se resuelve nada en cuanto a los temas que tú estás planteando. ¿Cómo se financian los subsidios? Que son de dos órdenes. Los subsidios históricos, que este año son del orden de 2.600 millones de dólares, más o menos lo que paga el canal al gobierno. O sea, cuando la gente dice que lo paga el canal, no señor, el canal ya está pagando, ya pagó, y eso lo está gastando el gobierno en los subsidios que existen. Y a eso hay que añadirle los nuevos subsidios. Entonces al final vamos a terminar con 3.000, 3.500, 4.000 millones, no sé cuánto, pero realmente la tajada del león del presupuesto se va al subsidio. Sí, pero eso no es sostenible. Por supuesto que eso no es sostenible. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que enfrentará el problema. Primero, yo creo que los subsidios, que en el corto plazo, a pesar de que la gente de extrema derecha me va a entrar a palos por esto, los subsidios en el corto plazo no podemos cortarlos. Eso es esencial para la supervivencia, para el financiamiento de la vida de un porcentaje muy grande de nuestra población. Incluso cuando uno mira los niveles de pobreza antes y después de los subsidios, efectivamente a nivel global el subsidio tiene un efecto en reducir el nivel de pobreza de la población. Lo que no podemos hacerlo es permanentemente que la gente dependa para vivir toda su vida de los subsidios. Entonces los subsidios hay que focalizarlos, es decir, poner más específicamente a quién van, y hay que condicionarlos. En una época, por ejemplo, había un vale alimenticio importante que se repartía principalmente en las áreas rurales del país, condicionado a que los niños fueran a la escuela, que la madre se verificara periódicamente con médicos, claro, tiene que con haber una serie de condiciones, y los subsidios para los alimentos y otros elementos básicos. Tengo que hacer una pausa, don Guillermo, no se vaya, vamos a hablar de algunos otros temas que seguramente a usted le van a interesar. Una pausa, regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con don Guillermo Chapman. Bueno, don Guillermo, a ver, estas conversaciones que se han mantenido en la mesa única y la expresión esa del modelo económico para mí no es nueva. Ha sido
reiterada desde hace muchos años. He escuchado muchas veces al Suntrax decir eso. O sea, no, para mí eso es algo machacado ya de ellos. En el sentido de que no es una expresión nueva por la que muchos ahora se están espantando. Pero, la forma en cómo queremos llevar adelante ese modelo económico sí puede tener ciertas distorsiones si no lo hacemos de forma inteligente, por así decirlo. Entonces, arreglar eso es un trabajo muy profundo. Yo me pregunto, ¿lo que se está haciendo actualmente está llevándonos a un modelo económico más equitativo o cómo lo ve usted? Mira, yo creo que es importante explicar primero qué son los modelos. Sí. Y la gente se está asustando con la cuestión de los modelos, yo creo que justificadamente, porque ahora están averiguando de qué están hablando cuando se dice vamos a cambiar el modelo. Los componentes, los elementos principales de un modelo son quién es dueño de los medios de producción. Eso es decir, quién es dueño de las fábricas, de los comercios, de los talleres pequeños, de las fondas, de los restaurantitos. Eso va desde el gran productor, la empresa más grande del país, hasta la micro. Hasta la micro, al ciudadano más pequeño, el taxista dueño de su taxi, el microbús dueño de su bus, el de los transportes colegiales. Eso, ¿quién es dueño de qué? Segundo, cómo se establecen los precios. En el modelo que teóricamente se llama socialista, que políticamente se ha llamado comunista, el Estado es el dueño de todos los medios de producción, toda la lista de arriba hasta abajo, del más macro hasta el menos micro, para poner todos los extremos, y decide qué vamos a producir. Este año vamos a producir tantos millones de pares de zapatos, tantas camisas, tantos pantalones, y los precios los voy a decidir yo. Y entonces se producen las grandes distorsiones, o se producen más zapatos de lo necesario, o menos de lo necesario, o no hay pasta de dientes porque no se dedica suficiente. Yo he visto eso en muchos países. Yo estuve en la Unión Soviética bajo el comunismo, en Europa del Este, he estado en Cuba, lamentable o afortunadamente no he estado en Venezuela porque estuve en los tiempos de auge de Venezuela y posiblemente el contraste vaya a ser trágico. Ese es un modelo. El otro modelo extremo es el modelo en que todos los medios de producción están en manos de los privados, sí, y hay mucha libertad de hacer de parte de los privados. Yo creo que un modelo extremo es el de los Estados Unidos. A mí no me gusta ninguno de los dos modelos. ¿Cómo nos movemos hacia un modelo? Yo creo sí, yo creo que lo primero que debemos decidir a qué país o a qué países queremos imitar, parecernos. Pero no es que vamos a tratar de ser Singapur, yo estaría en contra de tratar de ser por una serie de razones, sino cuáles son las características de los países donde hay bienestar, buena distribución de la riqueza, un nivel de justicia. Servicios. Servicios importantes, agua potable, servicios sanitarios, etcétera, que ahí tenemos unas características descomunales en este país. ¿A qué países queremos entonces movernos en esa dirección? Y movernos en esa dirección es gastarnos mínimo una década así, sembrando para empezar a cosechar. Eso no se va a resolver en una mesa única de diálogo. Esa es la gran limitación. Y regreso que esa mesa única de diálogo está tocando los síntomas, pero no está profundizando en las causas que tienen raíces profundas. Correcto. Y esos retoques para afectar los síntomas van a ser crisis, y es un engaño total a la población de este país. En X tiempo esos problemas van a estar haciendo crisis nuevamente, y esto que estamos viviendo lo viviríamos repetidamente. Y no se vale. O sea, ahora, la pregunta es, ¿cómo entonces podemos lograr llegar a ese modelo que querramos, tal vez uno de centro, con tantos intereses que hay en la empresa privada y también del otro lado? O sea, y también de la forma de querer lograr espacios políticos por parte de algunos sindicatos. Sí. A ver,
Usted ha declarado infinitas veces su economía de amiguetes y yo no veo que eso se ha resuelto y tampoco veo que hay en este momento una disposición de esos amiguetes de soltar tal vez de desprenderse tal vez de ese interés. Sí. ¿O los hay ya? Tal vez yo estoy equivocado. No, yo no he visto ninguna señales, pero yo creo que es la responsabilidad entonces de los gobiernos, de los políticos, de lo cual pues no tengo ninguna esperanza con los que están en el panorama de educar al país, con líderes empresariales, que hay buena cantidad de líderes empresariales que no están en la economía de amiguetes y que entienden que esto es un problema serio, que es un problema de justicia, de ética nacional y que incluso desde un punto de vista absolutamente práctico es un asunto de conveniencia. Claro. Atacar esos problemas para poder vivir en un país donde uno esté tranquilo, donde no haya estas tensiones sociales, donde no haya estas injusticias que hay en la calidad de la vida de una porción muy grande de los panameños. Sí, pero aunque sea así, realmente se requiere de una fuerza y de un carácter importante y también de un liderazgo de la empresa privada para hacer eso. Sí. Y yo no estoy viendo esas señales por ningún lado. Yo sí veo en algunos segmentos del sector privado, de los gremios organizados, preocupación por estos problemas y manifestaciones en ese sentido, que es un inicio. Yo creo que eso hay que cultivarlo y empujarlo. ¿Es una opción para el gobierno subir impuestos ahora? Políticamente es imposible. Esto agravaría, digo, si lo mirásemos estrictamente con un problema matemático de la finanza pública, la respuesta sería sí. Si lo miramos como un problema social y político, no. Pregúntese, la población de este país aguantaría un cambio, un aumento en impuestos en estos momentos. Estoy tratando de saber de dónde vamos a sacar tanto dinero para resolver los problemas, porque eso no me está cabiendo en la cabeza todavía. No sé de dónde, a menos que nos empecemos a endeudar más para esto. Y bueno, en el próximo bloque me responderá cómo esto se ve desde el punto de vista internacional, porque realmente ahí es donde estamos un poco, bueno, no sé, vemos a ver de dónde vamos a sacar el dinero, no se estira más el dólar. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Antes de continuar con este asunto de cómo vamos a comportar nuestras finanzas públicas en el extranjero, o sea, para poder sacar adelante todos los... Yo considero mucho el papel del señor Héctor Alexander. Es un profesional, a mi juicio. Yo veo que es un señor muy responsable. Me parece que ha hecho un trabajo muy apegado a la ley fiscal que él quiso poner. Al principio hubo un endeudamiento muy alto por todas las razones que ya conocemos, pero ahora están tratando de bajar los niveles de endeudamiento. Yo me pregunto, ¿cómo usted... ¿O qué consejo le daría a Héctor en este momento? Sí, mire, yo concuerdo con tu apreciación de que él es un profesional sumamente capaz, una persona seria e incluso muy respetado entre sus colegas y muy respetado a nivel internacional. Me parece que su trabajo se ha concentrado en tratar de mantener las finanzas públicas dentro del marco de lo viable, es decir, un nivel de déficit que no asuste demasiado a los financistas internacionales y que le permita al país salir adelante. ¿Qué recomendación le daría yo? Muy personal, es que le dé más valor y más efectividad a esas características tan positivas suyas. Él dentro del gobierno puede tener mucha más influencia. Estoy de acuerdo. En orientar las cosas. No solamente es cuál es el nivel del gasto, sino hacia dónde va el gasto. Además. Y cómo se gasta. Además. Tarea que corresponde en buena medida a la Contraloría, pero en ausencia de una Contraloría realmente docente, eficaz,
yo creo que él puede ejercer una presión moral dentro del gabinete para aguantar esas cosas. Esa sería una recomendación muy personal y sana, que espero que la tome a bien. Y la va a tomar, no creo que haya otra interpretación. Don Guillermo, ¿cómo ve el ambiente internacional, todos los que nos prestan la plata, los inversionistas que tanto estamos hablando de que vengan a nuestro país? ¿Cómo interpretan toda esta situación que está ocurriéndonos en este momento y cuál es la lectura? Sí. Bueno, yo creo que tendríamos que distinguir entre dos tipos de inversionistas. Un tipo de inversionista es el que compra los bonos panameños, sí, y hace préstamos directos, que esas son las instituciones financieras internacionales, las que en una época se llamaban las IFIs, que eran los demonios de esta cuestión. Los inversionistas, los compradores de bonos, que son esenciales para poder cubrir el déficit que consuetudinariamente tenemos todos los años, se guían por las calificadoras de crédito. Y quitándole todo el misterio a eso, las calificadoras de crédito se hacen dos preguntas. Uno, ¿el gobierno tiene suficientes recursos para pagarme? La respuesta es que sí. Hacen las cuentas que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas y dice sí, tiene suficiente para pagarme. ¿Quieren pagarme? Sí me pagan. Entonces este país tiene grado de inversión. Eso lo están poniendo en una observación más detenida en este momento. Y varios de estos agentes calificadores lo han incluso dicho públicamente. Ojo con Panamá. O sea que ellos tienen dudas, la misma duda que tú estás planteando, cómo van a pagar por esos subsidios. Entonces, regresamos a la punta. Primero, hay que dimensionar el subsidio. Tú no puedes acceder a todo lo que se está pidiendo porque no hay recursos para eso. Y segundo, tienes que tener una contabilidad, tienes que hacer recortes, cortar gastos en el resto del sector público para poder pagar eso. Yo creo que ante la amenaza no velada, ya más o menos definida, de las calificadoras de crédito, habría que ponerle mucha atención a no aumentar el déficit que está proyectado para este año. Bueno, pues ese es el trabajo de Héctor precisamente. Ese es correcto. Precisamente, pero no aumentar el déficit. Ok, entonces involucra hacer cambios estructurales, bueno, no estructurales, perdón, cambios en el presupuesto. ¿Qué va a pasar con la planilla? La planilla recomendaría a usted, no es que es una disminución del 10%, porque vete a ver cuánto te vas a ahorrar con esa disminución del 10%. Puedes despedir a tantos que ganan $1,000 y eso no te ayuda en nada. Es decir, la planilla, ¿qué debería de pasar con la planilla? Bueno, la planilla primero hay que poner una meta. ¿Cuánto en dinero quiero ahorrarme yo para atacar los síntomas estos en que me he comprometido a atender por la vía de la mesa del diálogo, la mesa única del diálogo? Pues tendrías que ponerla y luego hacer un plan creíble. Por ejemplo, un plan creíble es decir, todos aquellos que estén recibiendo una pensión y sigan de empleados públicos, les voy a dar 3 meses para que se acojan a este plan en donde le doy un premio de tanto el equivalente a 3 salarios, es decir, lo que se pueda financiar para que se retiren del sector público ya, bajo un compromiso de no reengancharse en el futuro. A los 3 meses, los que no se han acogido, los voy a retirar de acuerdo con la edad, efectivamente, que ya están jubilados. Y luego poner un plan de no reemplazar a aquellos que salgan, o que se jubilan, renuncien, mueran, etcétera. O sea, un plan creíble. Y yo he hecho ejercicios, yo he visto ejercicios de otros colegas. ¿Cuánto me puedo ahorrar con eso? Se puede ahorrar bastante.
¿Cómo cuándo? No tengo una Sí, cifra. vaya, pero eso podría ser suficiente como para poder apañar esta situación que estamos hablando de No los sé, subsidios. no sé, hay que Es que ni sentarse. siquiera han cuantificado. Hay que sentarse a hacer la tarea. Claro, porque no han hecho la tarea. La DGI tiene que jugar un papel importantísimo en la recolección de impuestos Sí. para poder tener otra entrada, pero tenemos el gran problema de que en el trabajo informal hay muchísima gente. No Claro. estamos pudiendo mantener en el empleo formal y Claro. entonces eso es dinero que no le entra al gobierno. Claro. Todo está Porque mire, concatenado. es que don formalizarse implica registrarse en el Seguro Social. Eso implica una cuota importante. Y en una forma explícita o intuitiva, el trabajador informal, y yo un momentito quiero explicar algo sobre el trabajador informal, de una forma intuitiva dice, lo que yo pago por el Seguro Social no vale lo que voy a recibir. Así que yo no me voy a meter. a meter en eso. Ahora, esos informales no son exactamente las personas esas que están vendiendo frutas en las esquinas de la calle. No, son mini empresas chiquitas. Que Mil no. empresas chiquitas, electricistas, carpinteros, plomeros, Sí. gente que cambia los vidrios, Todo. que hace todas las cosas. Gente incluso que tiene tareas mucho mejor remuneradas, como técnicos en computación, Sí, sí, que te arreglan las cosas en tu casa. Efectivamente, tienen buenos niveles de ingresos, son de la clase media y optan por no registrarse. Ahora, la culpa está en la maraña burocrática que le hemos puesto, que es uno de los problemas que causa el exceso de empleos. Eso es lo que he venido diciendo. Desburocraticen el gobierno y van a ver cómo les caen mucho más empresas que puedan meterse y hacer de todo. Pero es que aquí Sí. es un desastre. Gracias, Sí. don Guillermo. Con mucho gusto. Se nos terminó el tiempo, pero le agradezco muchísimo a usted. Espero que haya sido de su agrado este programa y que haya podido ilustrar un poquito más hacia dónde queremos ir como país para no distorsionar después estos modelos que podemos ser como un país o como otro y parecernos al que más nos convenga a todos. Gracias por su sintonía. Polígrafo de la Estrella de Panamá.